pero si no entienden, bueno, elevo la voz. Yo quiero trabajar con ustedes algunas hipótesis que tienen que ver con algunas mediciones, en algunos casos de comportamientos, en otros casos de proyecciones de opinión y en otros casos de escenarios de prospectiva. Para eso voy a utilizar básicamente dos PowerPoint. Uno que tiene que ver con un análisis de coyuntura con algunas líneas de prospectiva en función de datos de organismos financieros internacionales, siempre con el foco en Uruguay. Y otro, voy a utilizar un estudio muy interesante de una de las unidades más interesantes, valga la redundancia, del gobierno, la unidad de prospectiva de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que está haciendo un ejercicio vinculado con el Uruguay del futuro, el Uruguay 2050, pero que en particular ha hecho un ejercicio sobre dos claves fundamentales, que son demografía y estructura productiva, vinculados con el tema del empleo. ¿Cómo hacemos acá para...? La flechita se baja. La flechita, sí, pero... Estoy conversando yo. La hipótesis que les quisiera señalar es que... A ver, ¿cómo lo podríamos expresar? ¿Ya está? Esta es la siguiente, esta es la que está en... Bárbaro. Siempre hablamos del Uruguay de las vacas gordas. Siempre hablamos de ese Uruguay de la abundancia. Siempre hablamos de ese Uruguay que pudo hacer muchas cosas porque tenía un marco económico absolutamente extraordinario. Bueno, yo quiero provocar diciendo el país de las vacas gordas es hoy. Son los últimos 10, 15 años, con una proyección que todavía continúa. Por supuesto, son contextos internacionales diferentes. Y lo que hay que pensar es si aquello que se proyectó y matrizó al Uruguay, y que no solamente tuvo que ver con una circunstancia económica, sino que tuvo que ver con un libreto, con una agenda, con una propuesta, hoy vuelve a tenerlo el Uruguay. Y mi hipótesis es que no. Mi hipótesis es que el gobierno progresista vino con un libreto fuerte que cumplió muy exitosamente. La recuperación nacional después de la debacle del 2002, un país con 40% de pobres, un país con los indicadores económicos que ustedes han visto, un país con una estructuración en términos de desempeños que habría que pasar punto por punto para advertir su déficit, un país en donde efectivamente hubo una política que se agotó. Hubo partidos que, sobre todo uno, pero también en algún sentido los dos partidos tradicionales, vivieron un agotamiento de crisis política. Y en función de ello la izquierda alcanzó el gobierno. Bueno, tenía un libreto, recuperación nacional y despliegue de 3 o 4 reformas, algunas de las cuales fueron concretadas. La más importante, sin lugar a dudas, la reforma de la educación, no fue concretada. Pero un primer gobierno exitoso. Sin embargo, en el segundo gobierno, y en el tercero sobre todo, con una economía que siguió creciendo a tasas enormes hasta el 2014, a tasas mucho menores en los últimos 2-3 años, el gobierno parece que agotó su agenda. Parece que se quedó sin libreto. En el segundo gobierno de Mujica
había muchos buques insignia. La vivienda, el puente de aguas profundas en las costas de Rocha, la regasificadora, el Fondes, las empresas públicas como vectores de desarrollo. Y bueno, por diversas razones, esos buques insignia no se dieron a la mar. Y el gobierno, de alguna manera, mantuvo un nivel de crecimiento muy importante, con una política salarial nítidamente progresista. La verdad que los desempeños, ahora lo vamos a ver, son virtuosos, incluso en términos comparativos. Hay pocos países en el mundo que puedan decir, bueno, que en los últimos 14 años, para 15, tienen un crecimiento económico ininterrumpido. Incluso 10 de ellos bajo tasas muy superiores a la del promedio histórico. El Uruguay siempre ha tenido un problema endémico de bajo crecimiento, un promedio de 1,5 más menos. Bueno, entre el 2005, en realidad el crecimiento empezó antes, en el segundo semestre del 2003, pero en el 2003, 4, 5 y el 2014, la tasa promedial de crecimiento estuvo arriba del 5. En algunos casos se acercó al 6%. Es una tasa, no será tasa china, pero es una tasa oriental. Oriental del Uruguay. Muy importante. Después bajó, pero en momentos en donde la economía brasileña, como ustedes vieron, se desplomaba, y en donde la Argentina, primero, debía sincerar sus cuentas. Un horror inadmisible en una democracia. La Argentina llegó a decirle al mundo que tenía 4% de pobres, menos que Suecia. Era un milagro, y de pronto saltó a 34%. Y miren, tengo una pésima opinión de Macri, pero no fue Macri. No fue Macri. Macri está haciendo lo suyo. Pero los datos que son una clave institucional, fueron absolutamente maquillados. Bien, en ese contexto, el Uruguay tiene un crecimiento económico muy importante y un incremento del salario real superior al 50%. Hay muy pocos países en el mundo que en los últimos 10 años puedan tener ese incremento salarial. Claro, en muchos casos serán incrementos desde salarios muy deprimidos, pero es muy importante, muy importante. Ahora, el segundo gobierno, que había perdido agenda, encontró una agenda muy rara, que era la agenda de los nuevos derechos. ¿Por qué era muy rara? Porque el presidente emblemático de ese segundo gobierno, Mujica, no tenía esa agenda. Al revés, como una virtud política, la asumió, incluso sin creer mucho en ella. ¿Ustedes recuerdan su primer visión respecto al tema del consumo de cannabis? La internación compulsiva, particularmente de los jóvenes. Bueno, como Mujica dice, tenía marcha atrás. Y hoy en el mundo es un ícono. Por otra parte, un fenómeno de nuestro tiempo, una persona completamente ajena a Internet, a tal punto de que no tiene email, le armaron una tablet con 3 o 4 aplicaciones y a los 3 días la utilizaba de bandeja. Y se convirtió en una figura viral, absolutamente viral. Y entonces el balance del segundo gobierno no tuvo que ver con reformas estructurales. Tuvo que ver con una figura que se volvió de las más populares del mundo. Una figura que de alguna manera emblematizó dimensiones republicanas extraordinarias. Y tuvo que ver con la asunción de una agenda de derechos. Pero en términos del balance, bueno, los buques insignia no salieron. Y el libreto, salvo la continuidad del crecimiento y la continuidad de la mejora del salario real, nada menos. Como veremos, el Uruguay, vean aquí la variación del PBI y vean la proyección del Fondo Monetario Internacional hasta el 2021. Estamos hablando de un país
que casi va a estar 20 años creciendo económicamente, de acuerdo a estas proyecciones. No hay otro momento en la historia económica del país, sobre todo a partir de los registros que se tienen, en donde haya este nivel de crecimiento y durante tantos años. Vean incluso ciertas evaluaciones virtuosas. Uno de los grandes problemas del Uruguay fue siempre la inversión productiva, las tasas de inversión. Las tasas de inversión eran claves, y vean ustedes hasta dónde se desplomaron, 13,1. Bueno, tuvieron un pico y era clave en el inicio del gobierno progresista incrementar fuertemente la tasa de inversión, pero luego han bajado, pero se han mantenido en un nivel superior al promedio. Estamos hablando desde el 80 hasta hoy, superior al promedio. Y la proyección hasta el 2021 es que la tasa de inversión se va a mantener. Pero, ¿de dónde viene esta tasa de inversión? Fundamentalmente ha venido, aunque está bajando, de la inversión extranjera directa. El Uruguay históricamente nunca tuvo un dato demasiado importante de inversión extranjera directa. No es que no haya tenido inversiones extranjeras, pero a este nivel, con inversiones que han representado el 10% del producto, o que pueden llegar a representar el 10% del producto, nunca. Nunca. Ni en los tiempos del ferrocarril inglés, de las empresas tranviarias inglesas, nunca. Lo cual nos está dando un dato. La inversión dentro de un periodo de crecimiento ha provenido fundamentalmente de inversión extranjera directa. Y el rol, en términos inversores, de los empresarios uruguayos no se ha modificado radicalmente. Los empresarios uruguayos siguen siendo poco innovadores, siguen siendo, como decía Real de Azúa, más rentistas que empresarios, y como generalmente se dice en el movimiento sindical, son más patrones que empresarios. No tienen una cultura de innovación. A pesar del discurso, no son muy emprendedores, que digamos. Y por otra parte, y esa es la clave fundamental, en el mundo del conocimiento no están apostando a la innovación y a la investigación en ciencia y tecnología. Y cuando se los compara, como por ejemplo en la revolución productiva del sector agropecuario en el último tiempo, cuando uno ve, Jorge Valle decía que Hernandarias había incorporado la ganadería en el Uruguay y que los Kirchner habían incorporado la agricultura en el Uruguay. Y la verdad que el acerto es correcto. El Uruguay siempre fue un país pecuario. Nosotros nos olvidamos que durante 100 años el principal rubro de exportación entre 1860 y 1960 fue la lana. Los dueños del Uruguay eran los ovejeros. Hoy la lana es menos del 0,2-0,1% de las exportaciones. 2-1% de las exportaciones. Y a pesar de que el sector ovejero decrece, mantiene una identidad. ¿Por qué? Bueno, mantiene una identidad por muchas razones, pero entre ellas porque hoy está el doble propósito. Lana y carne. Lana y carne. Bueno, hoy, como lo hemos visto, las exportaciones uruguayas incorporan dimensiones agrícolas muy importantes. La soja hace 15, 20 años casi que no se veía en el campo uruguayo. Los grandes inversores, quienes realmente apostaron a esa revolución agrícola, sobre todo en soja y en forestación, fueron extranjeros y fundamentalmente argentinos. Y cuando uno compara el dinamismo empresarial argentino con la actitud empresarial uruguaya, bueno, ahí ve un abismo. Ahí uno ve un abismo en términos de cultura de riesgo, de innovación. Y miren que no estoy hablando a favor de los empresarios argentinos. Estoy hablando de que como empresarios tienen una actitud dinámica que los empresarios uruguayos no han tenido. Si seguimos,
vean la cuestión del desempleo. La tasa de desempleo anual, que llegó a esto que es un escándalo, un país como el Uruguay, que llegó a bordear el 20%, 17,2% de desocupación, de alguna manera está estabilizado. Bueno, en algunos momentos al más bajo registro histórico, 6,3%. Y las proyecciones, repito, del Fondo Monetario indican que no va a crecer hacia el 8%. Las proyecciones tomémoslo como eso, proyecciones. Hoy, en un contexto extraordinariamente incierto, la figura en el póker del cisne negro, un evento imprevisto de mucho impacto, siempre hay que tenerla en cuenta. Siempre hay que tenerla en cuenta. Incluso, sobre todo, cuando uno proyecta. Vean esto. Vean la baja de la pobreza y de la indigencia. El que habla de la década perdida respecto a los gobiernos progresistas, bueno, tiene que ignorar esto. No puede hablar de esto. ¿Por qué? Porque pasar de un país, parece que la computadora me está conspirando contra mí, pero un país que en el 2004 tenía 40%, 39,9% de pobreza y 4,7% de indigencia. Históricamente el Uruguay siempre ha tenido un valor marginal de la indigencia. En más de 10 años, hoy estamos en 9,3% de pobreza. Y en 0,2% de indigencia. Podemos discutir otro tema. Bueno, ¿cuánto de esta salida de la pobreza y de la indigencia es sólida? Y efectivamente acá hay un problema, porque la transferencia monetaria ha sido la clave de esta política social. Y esa política social, para este nuevo contexto, no basta. Hay que incorporar, hay que involucrar nuevas políticas sociales, de otro tipo. Si no, nos va a pasar lo mismo que pasó en los 90, en donde el país crecía, pero los indicadores sociales decrecían. Eso ya lo hemos visto, y no solamente en los 90. Acertar en las políticas sociales es clave. Y por supuesto de que esto no lo logró el mercado, lo lograron las políticas sociales. Pero si queremos realmente superar estos guarismos, y un país con una escala como la del Uruguay, con 3,5 millones de personas, lo puede hacer, puede, por ejemplo, lograr esto que es un milagro, que es eliminar casi la indigencia. Bueno, requiere nuevas políticas sociales para profundizar esta idea de una sociedad que puede alcanzar niveles de cohesión. No lo está haciendo. Las propias mediciones del MIDES incorporan la categoría de la población vulnerable. ¿Qué es la población vulnerable? Aquella que ha salido de la pobreza pero que puede recaer nuevamente en ella. Y todos sabemos que alguien que sale de la pobreza y que recae en ella es mucho más difícil de sacar que la primera vez. Un sector vulnerable es también aquel que no está en condiciones de incorporarse a un ciclo favorable, ni tampoco resistir a un ciclo desfavorable. Particularmente eso es terriblemente difícil en un contexto tan cambiante, sobre todo en términos de empleo, como el actual. Cuando se habla, y vamos a ir hacia eso después, que en el 2030, más o menos el 50% de los empleos que hoy existen no van a existir, y que el 70% de los empleos que van a existir todavía no los conocemos, no se está mintiendo. Se está diciendo la cruda realidad. Incluso podemos tener un cisne negro que acreciente esos guarismos. La pregunta es si el sistema educativo, que entre otras cosas tiene que ver con construir trabajadores, por supuesto que también construir ciudadanos, pero una cosa no está en contra de la otra, está formando para ese 70% de nuevos empleos que todavía no conocemos. Y no hay otra respuesta posible que decir que no. No está formando para eso. Y eso es gravísimo. Es el principal problema del Uruguay.